¿Qué tal, alumnos? Bueno, la situación que está pasando en todo el mundo ya la conocemos. Este virus ha impactado más que cualquier otro virus u otra enfermedad que haya pasado en nuestra historia, pero no hay que entrar en pánico. Siempre hay algo que aprender y a más aprendamos, mejor nos cuidamos. Bueno, muchachos, la clase número 1 tiene como título clasificación de la materia. De repente ya han visto algo de esto en la profesora Margarita, pero vamos a dar un repaso. Para eso necesitamos recordar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa es materia? Y materia se define por 3 cosas que tiene que tener siempre. 1, que debe tener masa. Posee masa. 2, que ocupa un lugar. Y finalmente es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. O sea, todo lo que vemos en el universo, todo lo que está alrededor nuestro, en la carpeta, la mesa, yo mismo, el aire, el agua, etc. Y la química se encarga de estudiar la materia, precisamente por eso es importante. Y hay que distinguir 3 cosas puntuales: qué cosa es masa, qué cosa es volumen y qué cosa es peso. Lo vimos también en la primera clase. Masa es toda la cantidad de materia que compone un cuerpo, toda la cantidad de materia, sea toda la cantidad de moléculas, átomos, células, huesos, tendones, sangre, etcétera, que pertenecen a mi cuerpo. Esa es mi masa. Entonces mi masa es toda materia de un cuerpo. Y el volumen es el lugar o el espacio que yo ocupo en este espacio, en este universo, ¿no? Es el espacio ocupado. Y el peso es una fuerza. El peso ya es la atracción o la fuerza que ejerce la Tierra hacia nuestra masa, por lo cual nos jala hacia el centro de la Tierra, ¿no? O sea, el peso en realidad es la fuerza de atracción, una fuerza. ¿Y cómo se medía el peso? El peso era igual a la masa por la gravedad. Eso es lo que vimos en la primera clase, para recordar un poquitito, ¿no? Ahora sí, hablamos sobre la clasificación de la materia. Bueno, la materia está dividida, todo lo que encontramos, todo lo que conocemos en este universo está dividido en dos clases amplias, que son sustancias y mezclas. Y las sustancias a su vez están divididas en elementos y en compuestos, mientras que las mezclas están divididas en homogéneas y mezclas heterogéneas. Pero ¿qué cosas son sustancias? Elementos, o sea, sustancias puras. ¿Qué son los elementos? Pues son los elementos de la tabla periódica, o sea, los elementos que existen en la tabla periódica, los 115 que hasta ahorita se conocen, como por ejemplo el hidrógeno, oro, el platino, etc. Mientras que los compuestos químicos ya son la unión de 2 elementos o más elementos que forman una composición en una proporción definida. Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno con 1 átomo de oxígeno, 1 átomo de carbono con 2 de oxígeno, etc. Una más, por ejemplo, puede ser el NH3, amoníaco, 1 átomo de nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno. Son compuestos, o sea, hay 2 elementos distintos, 2 o más elementos pueden formar un compuesto. En este caso son elementos puros nada más. Mientras que las mezclas, a su vez, pueden ser homogénea y heterogénea. La homogénea son mezclas de 2 compuestos químicos en donde no se nota más que una sola fase, o sea, no se notan los componentes. En el caso del aire puro, yo veo el aire, pero no veo la diferencia entre lo que está componiendo el aire, que en este caso pues es nitrógeno o oxígeno, argón, un vapor de agua, etc. Está aquí, pero yo no puedo ver dónde está el nitrógeno y el oxígeno. Es una mezcla donde solamente se ve una sola fase. Es una sola fase, es una mezcla homogénea. También se les llama soluciones. Mientras que una mezcla heterogénea, como por ejemplo es una ensalada de frutas, sí se pueden ver los componentes a simple vista. O si no, de repente a través de un microscopio, o de repente con el tiempo se separan los componentes y se pueden ver, ¿no? Las sustancias
compuestos, por ejemplo, se pueden disociar, o sea, se pueden romper en elementos mediante una reacción química. Mientras que las mezclas heterogéneas podemos separarlas en sus componentes mediante procesos físicos, no es necesario algo de química, ¿ya? Pero vamos a ahondar qué cosa significa eso, o sea, qué significa una reacción química para romper un compuesto y qué significa un proceso físico para separar una mezcla heterogénea y envolverla en componentes puros, por ejemplo, una mezcla homogénea, por ejemplo, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos de la materia. Por ejemplo, en este tubo de ensayo, no sé si pueden ver una bolita que está dando vueltas ahí. Esa bolita es de mercurio, y el mercurio existe en la tabla periódica. Acá está la tabla periódica, el mercurio Hg. Aquí está el mercurio Hg, símbolo Hg, es un elemento químico. Por lo tanto, este es un elemento de la tabla periódica y es una sustancia pura. Miren, ustedes se dan cuenta, su composición es, por donde lo vea, es igual. O sea, no hay una variación de su composición. O sea, menos se le ve homogéneo, ¿no? Y es un elemento de la tabla periódica. Por lo tanto, este pertenece a la sustancia elementos aquí. Aquí no es elemento, ¿no? Yo podría poner acá mercurio, entonces en este caso. En mi ejemplo, Hg. Otro caso podría ser también el aluminio. Miren, este cucharoncito que yo tengo aquí en mi casa, chiquitito, es de aluminio puro. Y el aluminio es un elemento químico. O sea, esta es una sustancia pura, pero no es un compuesto, es un elemento, es un aluminio puro. Bueno, pone un poquito sucio, pero de todas maneras es aluminio. Por lo tanto, es un elemento químico, también está en este lado de los elementos, ¿no? Mientras que si yo tengo agua, en lo que tengo un poco de agua destilada, el agua, si ustedes se dan cuenta, por donde yo lo vea, es una mezcla, bueno, es una mezcla no, es un compuesto químico donde sus propiedades se mantienen. Yo veo por acá en la parte de arriba, en la parte de abajo tiene la misma temperatura, tiene la misma densidad, no sé, tiene todas las propiedades iguales en donde se le vea, pero se le ve, y su fórmula también existe la fórmula que es el H2O, es un agua destilada, agua pura. También es una sustancia, pero es un compuesto químico porque está compuesto de dos elementos, que es dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Es una sustancia pura, un compuesto químico. Pero si yo tengo agua, he sacado agua en esta piseta, agua de caño, agua de potable en este caso, entonces el agua potable ya no es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque el agua potable ya tiene sales disueltas. Y sales disueltas como por ejemplo sales de magnesio, sales de calcio, etcétera, e inclusive un poco de yodo que se le ha disuelto acá para que sea agua potable. Entonces esta agua ya no es un compuesto químico, es una mezcla, y es una mezcla que solamente se ve una sola fase, no se ven dos fases. Por lo tanto es una sustancia, una mezcla homogénea, es agua potable, en este caso es agua potable. Ese es agua con sales disueltas. Acá tengo otro ejemplo, tengo aquí un poco de gaseosa. La gaseosa prácticamente no tiene gas, ¿no? Tiene unas bolitas de gas. Si sale burbujas, entonces es una mezcla heterogénea. Pero en este caso prácticamente yo veo una sola fase, o sea, veo solamente un color por donde se le vea. Veo sus propiedades por arriba, por abajo, por el centro, y todas son iguales. Mantiene su composición, mantiene sus propiedades, por lo tanto es una mezcla homogénea. Esta puede ser una mezcla de agua con colorantes y saborizantes, etcétera, ¿no? Una mezcla homogénea también. Pero acá tengo otro ejemplo de sal, cloruro de sodio, lo voy a poner también acá para que se tenga. También es un compuesto químico, es puro, un cloruro de sodio puro, es un compuesto, lo voy a poner acá. NaCl, cloruro de sodio. Es un compuesto químico, no es una mezcla, era anterior a esto. Mientras que acá sí tengo una mezcla de, no sé, de harina con un poco de lentejas y un poco de trigo, está mezclado todo. Si ustedes se dan cuenta, se puede ver las fases, ¿no? Se ve la parte blanca, que es harina, se ve la parte redondita, que son las lentejas, y un poco más pequeñas, que son los granos de trigo que están ahí separados, ¿no? Entonces se ven las fases a simple vista.
Por lo tanto, esto es una mezcla de tres cosas en este caso, pero que se pueden ver. Por lo tanto, tiene diferentes fases, entonces es una mezcla heterogénea. Y la ensalada de frutas, una foto que por ahí se les va a ver, también se les va a proveer, también es una mezcla heterogénea. ¿Y qué será la mayonesa? ¿Es una mezcla? Sí, sí es una mezcla. Una mezcla de grasa en agua. Esto es una mezcla que a simple vista no se ven los componentes, ¿no? Parece homogénea, pero sin embargo es una mezcla heterogénea. Así como la mayonesa, también igual es la leche y igual es la sangre. Nosotros tenemos en nuestra sangre compuestos sólidos y también compuestos líquidos. Los sólidos vendrían a ser las células, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, que son la parte sólida, mientras que el suero y las sales disueltas vendrían a ser la parte del suero de la sangre, que es la parte líquida. Por lo tanto, nuestra sangre, la leche y la mayonesa son mezclas, sino que las partes, los componentes son tan pequeñísimos, tan pequeños y están tan disgregados que no se nota a simple vista la diferencia, las diferentes fases, pero existen las diferentes fases. Si lo ponemos en un microscopio, esto lo vamos a notar que tiene en realidad partículas o puntitos de grasa disueltos en un mar de agua, igual que nuestra sangre. ¿Cómo se puede separar? Por centrifugación. Entonces, acá decíamos que las mezclas se pueden separar heterogéneas en homogéneas o en sus componentes por procesos físicos. La centrifugación es un proceso físico. Mientras que en este caso las sustancias, los compuestos se pueden separar en sus elementos, se pueden separar en sus componentes, sus elementos, por procedimientos químicos, como por ejemplo cuando yo tengo agua y lo someto a una corriente eléctrica, entonces se separa el agua, que es H2O, se separa en hidrógeno en un lado y oxígeno en un lado, que es la electrólisis del agua. Es un proceso químico. Entonces, miren, compuestos se rompen en elementos por procesos químicos, mientras que las mezclas heterogéneas se rompen, o sea, se separan en sus componentes, en agua, sales, etcétera, o a grasa y agua, por ejemplo, en el caso de la mayonesa, o en el caso de la sangre, las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y el suero, se separan por procesos físicos, que en este caso, por ejemplo, pueden ser centrifugación, puede ser la filtración, tamizado, etcétera, ¿no? Destilación también existe. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. A ver, chicos, un resumen rapidito. Entonces, sustancia debe tener composición y propiedades constantes. Una sustancia puede ser elemento o puede ser compuesto. Un elemento es una sustancia que está compuesta de un solo tipo de átomos, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, ozono, que también tiene 3 átomos de oxígeno, pero es una sustancia elemental porque no está compuesta más que de átomos de oxígeno. Plata, por ejemplo, no se puede romper químicamente, o sea, el átomo no se puede romper químicamente, se rompe de repente por una reacción nuclear, pero química no. Y un compuesto químico no es un átomo, sino es la unión de 2 o más tipos de átomos en proporciones constantes, como dije, como por ejemplo el NH3, un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno, CO2, HNO3, que es el ácido nítrico, etc. ¿Se descompone? Sí, sí se puede romper en sus sustancias elementales, en sus elementos químicos, mediante reacciones químicas. En este caso podría ser en el caso del agua que se descompone en hidrógeno y oxígeno por medio de una reacción electroquímica, que es la electrólisis, ¿no? Hasta ahí. Y con respecto a las mezclas, una mezcla es la unión de 2 o más sustancias que no deben reaccionar químicamente, o sea, están mezcladas, pero no hay reacción química, no hay transformación, y pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Las homogéneas, llamadas también soluciones, presentan una sola fase porque sus componentes están uniformemente distribuidos, como por ejemplo el vinagre, que es agua con ácido acético, el alcohol, que es alcohol con agua oxigenada, que es agua con peróxido de hidrógeno. Son soluciones homogéneas. Ustedes ven el alcohol, por ejemplo, que tengo una botellita de alcohol, y ustedes solamente ven una sola fase, pero acá hay una mezcla de alcohol etílico con agua, en una proporción de repente del 70% de alcohol y 30% de agua en volumen. Mientras que una mezcla heterogénea es donde sus componentes no están uniformemente distribuidos. Por ejemplo, es una roca que
ustedes ven una roca, tiene partes más oscuras que otras más claras, hay un poco de cosas brillantes, etcétera, ¿no? El agua potable, que es agua con sales disueltas, sales de magnesio, de calcio, etcétera. La leche, que dijimos que es un poco de grasa disuelta en agua, o sea, una especie de emulsión. Y una separación física, una separación de la mezcla heterogénea puede ser en forma física. Esos procesos físicos son los que vamos a ver más adelante. Como les decía, para separar los componentes de una mezcla heterogénea, una mezcla donde se pueda ver bueno, no necesariamente heterogénea, una mezcla cualquiera, para separar los componentes de una mezcla existen diversos procesos físicos, o sea, procesos donde la composición no se cambie, no haya reacción química, como por ejemplo son el tamizado, filtración, destilación, decantación, centrifugación y otros más que existen, ¿no? Procesos físicos para separar mezclas. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Yo les voy a dar información sobre cada uno de ellos en su página de internet, a ver si ustedes la pueden descargar y pueden estudiarla un poco, leerla de acuerdo a lo que ustedes lean. Yo voy a hacer preguntas y esto lo vamos a ver de repente en clase un poquito mejor, porque no es igual hablarlo o hacer fotos que hacerlo en la práctica. No es nada del otro mundo. Tamizado, por ejemplo, es, imagínense a una persona que tiene de repente un montículo de arena y piedras y un poco de papel, basura, y yo quiero aprovechar la arena nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner una malla de tal manera que la parte de arriba de la malla se quede atrapada, de repente la basura, se queden las cosas grandes, y debajo de la malla quede la arena. Entonces estoy haciendo una separación de un componente que es la arena con los otros componentes que de repente son piedras, o de repente es basura o hojas secas, ¿no? Estoy separándolo en forma de tamizado, así como colar algo, ¿no? Filtración es algo igual parecido, pero necesitamos un embudo, necesitamos un papel filtro donde tenemos una mezcla sólida con líquida, la ponemos en un embudo con un papel filtro, el filtro atrapa las partes sólidas, pero la parte líquida pasa por el filtro y pasa por la parte de abajo. Estoy haciendo una separación de una mezcla. Destilación sí es un proceso un poquitito que necesitamos un equipo, necesitamos evaporar una cosa y después condensarla nuevamente, ¿no? Decantación sí es fácil, porque yo tengo, por ejemplo, una mezcla de una cosa más densa que otra, por ejemplo, hago con aceite, el aceite está en la parte de arriba, el agua está en la parte de abajo, y yo quiero separar el agua del aceite. Lo que tengo que hacer es solamente voltear un poquitito, inclinarlo de tal manera que el aceite caiga primero y en la parte más pesada, que es el agua, que en la parte de abajo. Estoy separándolo simplemente por decantación. Y centrifugación, como les decía, de repente separa unas cosas más unas cosas de otras por medio de una rotación de algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso ustedes se han dado cuenta, cuando tenemos la ropa recién lavada en la lavadora y queremos secarla, lo que tenemos que separar es la parte de la ropa del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en la canastilla de la centrífuga comienza a dar vueltas, y por esa fuerza centrífuga que se efectúa en la centrífuga, que es la lavadora, entonces el agua sale disparada por los huequitos de la centrífuga, mientras que la ropa no puede pasar por los huecos. Es como si fuese un filtro o algo así, ¿no? Entonces estamos quedando la parte sólida que está dentro de la canastilla con la parte líquida que sale fuera, impulsada por la fuerza centrífuga. Estoy haciendo una separación. Algo parecido también pasa con la sangre de nosotros. Lo metemos en una centrífuga pequeñita de laboratorio y la parte sólida se va al fondo del tubo de ensayo, y la parte líquida, el suero, se queda en la parte superior del tubo de ensayo, y estamos haciendo una separación. Por decantación saco el suero y después la parte sólida se queda en el fondo del tubo de ensayo, ¿no? Y otras más, por ejemplo, tenemos cromatografía, cristalización, recristalización, etc. Eso lo vamos a ver un poco más. Y para terminar, señores, acá les dejo una tarea de 8 preguntas. También lo van a tener ustedes en sus manos. Traten de avanzarlo. Miren que estas son clases complementarias, no son clases al final que puedan ser tal vez evaluadas. Traten de hacerlas. Las vamos a repetir en clase, pero por lo menos para que tengan algo que avanzar en estos días que no se puede salir de casa. Por lo menos ustedes saben que tienen que ir avanzando algo. Vayan investigando, no pierdan tiempo. Lean sobre estos procedimientos, de qué se trata, cosas que al final me puedan hacer preguntas. De repente no entienden alguna cosa, de repente sí es sencillo, lo entienden, entonces en clase lo vamos a ver más profundamente, ¿no? Estas 8 preguntas traten de hacerlas, no son muy difíciles, y en clase lo vamos a volver a hacer. Tarea. Hasta luego.